Juárez y la Biblia, capítulo 12. La Biblia en el camino a la inmortalidad, 1869 a 1872. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14:13. Desearía que el protestantismo se mexicanizara conquistando a los indios. Estos necesitan una religión que les obligue a leer y no les obligue a gastar sus ahorros en cirios para los santos. Estas palabras de don Benito Juárez revelan su íntimo pensamiento al conocer el poder transformador de una religión que tiene como esencia y fundamento de su fe la Biblia, la palabra de Dios. El protestantismo, desde su manifestación en Europa en el siglo XVI, demostró ser la iglesia que continuó con la línea de aquellos que tienen un amor apasionado por la palabra de Dios, la palabra revelada y escrita, no de una iglesia de dogmas e ideologías humanas que llevan al ser humano a adorar al mismo hombre bajo la concepción mundana de santos o vírgenes. La verdadera fe es aquella que viene del cielo, que adora solo a Dios, quien le da a la humanidad la seguridad del perdón de pecados, no por obras, sino por conocer y experimentar la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Don Benito Juárez, a través de los años en el calvario de sus persecuciones por seguir la justicia, conoció desde niño las Sagradas Escrituras. Y aún en la masonería, supo que existía un libro, la Biblia, diferente de los demás. Los masones veían este volumen como el libro por excelencia, representativo del orden y la justicia, y observaban que los evangelios, conocidos como protestantes, creían firmemente en uno de los siguientes principios: solo la Escritura. Por eso don Benito Juárez también exclamó: del desarrollo del protestantismo dependerá la futura felicidad del país. Estas últimas palabras describen también que para estas fechas, cuando el presidente Juárez ya estaba establecido en el Palacio Nacional, podía ver claramente cuál era el fruto que producía una fe viva en Cristo y su palabra. Una nueva era. El 7 de octubre de 1867 hubo las elecciones para la presidencia de la República y volvió a quedar como presidente el licenciado Benito Juárez. Pronto su genio político y administrativo empezó a brillar. Su colosal trabajo le llevó a terminar en 1868 la vía del ferrocarril que unía la capital con el puerto de Veracruz. Además, también organizó la instrucción pública a nivel de primaria, que por decreto se hizo obligatoria y gratuita. La preparatoria la puso bajo la dirección del maestro Gavino Barreda. Formalizó los colegios profesionales de medicina, ingeniería, jurisprudencia, bellas artes, agricultura, además de artes y oficios. Engrandeció la Biblioteca Nacional y por medio de don Ignacio Triguero fundaron la Escuela para Sordomudos y Ciegos. Organizó el ejército en 5 divisiones. Papel faltaría para decir todo lo que hizo en los 4 años de 1868 a 1871, tiempo que duró su trabajo en la presidencia. La muerte de la amada. Por desgracia, el 2 de enero de 1871, falleció de cáncer su esposa Margarita Maza, quien había sido una ayuda idónea en toda su difícil vida. Todos los periódicos de los bandos amigos y enemigos le dieron el más sincero pésame. Además, casi todos los gobiernos del extranjero, al saber la noticia de la muerte de la esposa del benemérito, le enviaron cartas y telegramas de condolencias. La familia Juárez guardó un riguroso duelo en recuerdo de aquella gran y abnegada mujer. La Biblia seguía adelante. Paralelo a esos años de éxito en la administración juarista, ¿qué seguía haciendo la Biblia? Como ya vimos, el libro viviente había formado la primera iglesia evangélica en México y estaba creciendo mucho. La misionera Melinda Rankin, en su libro 20 años entre los mexicanos, 1852 a 1872, publicó una carta que un caballero inglés había enviado a la Junta Cristiana Foránea Americana en mayo de 1869, la cual, en relación a su primera congregación evangélica, decía: la llegada del reverendo Henry C. Riley nos ha dado mayor estímulo, ya que él nos ha enseñado
cómo dirigir nuestros esfuerzos. Ha enseñado a los niños a cantar, de modo que ha sido perfeccionado nuestro modo de adorar y casi hemos doblado el número de la congregación. Obreros, artesanos y aún soldados asisten a nuestros servicios. Ellos son pobres, pero deseosos de venir a Cristo. Son incultos, pero aprenden con la Biblia todo lo necesario para la salvación y los tratados que les ayudan a comprenderla. Hay además como 5 o 6 congregaciones que están pidiendo ayuda en voz alta, ya sea de predicadores o libros. Los primeros son muy difíciles de conseguir y los segundos se necesitan por miles. Después de que leen uno, piden con más interés otros. Ellos ven la Biblia en su vida, por lo que poseen una conciencia despierta. Ellos inquieren: ¿pueden ser estas cosas ser verdad? Toman la Biblia para examinarla. Que nuestro Padre Celestial incline vuestros corazones a que nos ayuden. En la carta se revelan entre varias cosas la llegada del misionero Riley. Él fue quien trajo los primeros himnarios para alabar a Dios. Luego señala que hay varias congregaciones. En este punto es interesante señalar que para 1870 ya habían otras iglesias evangélicas. Precisamente el misionero Riley había traído suficientes recursos económicos y gracias a las leyes de reforma pudo adquirir el templo de San Francisco, donde daba escuela dominical la iglesia episcopal, y hasta se dice que uno de los asiduos concurrentes era precisamente don Benito Juárez. Aunque unos años después, al salir de México el misionero Riley, quienes quedaron encargados de este inmueble la hipotecaron y dejaron perder ese templo, que pasó nuevamente al clero romano. Unos años más tarde, el misionero William Butler compró el claustro de San Francisco. Este lugar hoy es el templo metodista La Santísima Trinidad, ubicado en la calle de Gante número 5, en el centro de la Ciudad de México. En esos años, estaban creciendo las congregaciones evangélicas en otros lugares, no solo en la capital. En un periódico llamado Estrella de Belén, la Iglesia Mexicana de Jesús anunciaba que tenían 23 congregaciones únicamente en el Valle de México y muchas más en las provincias. La Biblia se estaba conociendo en el interior de la República. Y es que en esos años, en 1869 a 1870, cuando se había convertido Arcadio Morales, de quien ya hablamos en un capítulo anterior, sirvió 50 años en una iglesia presbiteriana y se ofreció junto con otro compañero a distribuir las miles de Biblias que había traído otro misionero que venían de la Sociedad Bíblica Británica con un gran cargamento de Sagradas Escrituras. En estados del centro y del norte de la República Mexicana, la Biblia estaba haciendo grandes cosas. Por ejemplo, en Zacatecas, la ciudad de Fresnillo y Villa de Cos estaban creciendo la iglesia cristiana. Los colportores que llegaban de Monterrey y de la capital daban buenas noticias. Vean una carta que publicó una revista llamada Christian World, Mundo Cristiano, que daba testimonio de este momento. Como consecuencia de la visita de algunos colportores enviados desde Monterrey, se ha despertado un interés más efectivo en la mentalidad pública. Algunas personas interesadas en la lectura de la Biblia se unieron al señor Westrup, quien era uno de los agentes, con el propósito de estudiar diligentemente las Sagradas Escrituras. Cerca de 40 personas fueron bautizadas, las cuales participaron de la Santa Cena de acuerdo con la costumbre protestante, como un memorial solemne al sacrificio de Cristo. Precisamente allí en Zacatecas, tuvieron la primera imprenta evangélica. Este instrumento de artes gráficas publicó un periódico llamado La Antorcha Evangélica, el cual proclamaba las grandes verdades del Evangelio desde 1869 al 1872. Era editado por los señores Elías Amador, Juan Amador y don Severo Cosio. Estos creyentes también construyeron quizás uno de los primeros templos evangélicos por esa región en 1870. ¿Cuánto estaba haciendo la Biblia en muchas partes de la República Mexicana? Los últimos momentos. ¿Y Juárez? Cuando terminaron sus 4 años de servicio en la presidencia, se volvieron a hacer nuevas elecciones. Don Benito se volvió a postular y quedó como indiscutible ganador, dejando en segundo lugar a don Sebastián Lerdo de Tejada y en tercer lugar a Porfirio Díaz. Para principios del año 1872, la salud del benemérito estaba decayendo. Una angina de pecho le producía agotamiento y desmayos. No obstante, siguió trabajando fervientemente para seguir fortaleciendo la nación. Pero el 18 de julio de ese mismo año lo postró un terrible dolor.
Eran a las 11 de la mañana. Su médico de cabecera, el doctor Ignacio Alvarado, le aplicó algunos remedios enérgicos propios de la época que le causaban gran dolor. Esto solo le alargaría un poco de tiempo de vida, en tanto que daba las últimas instrucciones a sus ministros. La muerte se acercaba irremediablemente. Poco antes de morir se acostó sobre el lado izquierdo, puso su cabeza sobre su mano y entró en un sueño tan profundo que ya nunca despertó. Había entrado al mundo oscuro y lóbrego de la muerte. Benito Juárez García moría a las 11:30 de la noche de 1872. Al saber este suceso funesto, todo México y aún el mundo entero se conmocionó. El hombre que fue salvador de la República y creador de instituciones, las cuales le dieron a México una identidad propia, había muerto. Su labor como defensor de la independencia, abanderado de las leyes de reforma, peregrino perseguido por el clero y el invasor extranjero, lo constituyó en uno de los pioneros de los defensores de los derechos humanos en México y Latinoamérica. Por esa razón, cuando este varón pasó la frontera de la vida a la muerte, muchos países enviaron sus condolencias al pueblo mexicano. Los países latinoamericanos que de inmediato mandaron su pésame fueron Bolivia, Colombia, Guatemala, Perú, Uruguay, Venezuela y así cada uno de aquellos pueblos que en vida del benemérito se habían solidarizado con su lucha en la defensa contra la invasión extranjera. Muchos discursos de reconocimiento se dieron ante su féretro. Quizá uno de los más interesantes fue el que diera Juan A. Mateos, un día después de la muerte de Juárez. Veamos algunos fragmentos de este mensaje. En un punto miserable del globo, allá donde los aduares han terminado y comienza el desierto, allá donde las líneas matemáticas marcan la separación de dos naciones, ahí en una choza miserable estaba un hombre. Ese hombre era Juárez. ¿Qué vientos había impulsado aquellas soledades? ¿Qué significaba aquella personalidad aislada y envuelta en las nieblas y con la mirada fija en el horizonte? Preguntadle a esa nación que yace entre los escombros, acribillada por los cañones de Prusia. Preguntadle a Europa entera. Preguntadle al mundo, aquel ser misterioso que no saldría de las llanuras del desierto, sino con el sol entre resplandores, nube pequeña en el horizonte, que engendraría los rayos de la justicia humana. Aquella figura se alcanzaría gigante sobre el campo de la catástrofe. Con paso firme caminaría sin vacilar en dirección al mediodía, hasta tropezar con las pirámides de granito del Cerro de las Campanas. Ahí bajaría como el Dios de Moisés, entre relámpagos y truenos. Sufrió la injuria con sublime resignación y perdonó a sus enemigos. No desdijo nunca de su linaje. La humildad de su cuna y la pureza de su raza fueron su orgullo. Vivió entre los pueblos y murió en su seno, como un apóstol de ideas demócratas. No solemnizó el triunfo de sus armas, ni insultó a los vencidos. Fue grande en las horas de sufrimiento y magnánimo en la victoria. Mereció bien de su patria. No le conmovieron las tempestades de las vicisitudes, ni la armonía de la felicidad. Fue la roca acariciada por el mar en calma y azotada por las tormentas, siempre impasible. Fue más fuerte que su destino, vivió entre los peligros y murió cuando lo coronaba el iris de la paz. La tumba que pudo cavarse en las horas oscuras de la revolución se abrió en la noche tranquilidad de su último día. El sol vela como una antorcha funeral este cadáver, que pronto dejará al lecho de la tierra. El infinito ha dado un paso a su alma, que va a reposar en el seno de Dios. La patria colocará una corona de inmortales en el mausoleo que guardará sus restos del que fue presidente de la República Mexicana. Dios, árbitro de las sociedades y juez de las conciencias de los hombres, hará pronunciar su fallo solemne en su justicia eterna. Y tras este memorable discurso de uno de los personajes testigos de la vida de Juárez, se siguieron uno tras otro. El tiempo ha transcurrido y no pasa un año en que no se digan decenas de discursos, conferencias, testimonios acerca de la vida de don Benito Juárez, porque muerto aún, sus obras siguen. El día que Juárez murió, cuando estaba en su cama, seguramente se oyó en el tránsito de la vida la muerte una voz con acento zapoteca que decía: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
El Dios Todopoderoso que vio el corazón de un hombre pobre, humilde y valiente, decidido a seguir la justicia y el respeto por la vida humana, que además también contempló que este indígena nunca le negaría y lo reconocería en todos sus caminos y triunfos. Este Dios seguro lo acompañó por ese desconocido lugar. Y es que el Altísimo lo acompañó cuando de niño bajó la sierra descalzo y con gran miedo. Lo acompañó en sus estudios y primeros ascensos a los trabajos gubernamentales. Lo apoyó en sus persecuciones, exilios y peregrinaciones. Lo guardó de ser asesinado muchas veces porque tenía Juárez una misión que cumplir. Mas cuando ya hubo culminado la labor para la que habría nacido, entonces sí, tomó el alma de su cama, dejando el cuerpo para el día de la resurrección. Cuando se hayan de abrir los libros de la Biblia y las obras, el buen Dios le acompañó por ese valle de muerte, por el cual también caminó su Hijo Jesucristo. Dios bendiga la memoria de don Benito Pablo Juárez García.